La clave única de registro de población es uno de los documentos más importantes para cualquier ciudadano. La verdad es que todos los gobiernos le han querido meter la mano, pero también si no tenemos este documento, la verdad es que uno no puede tener una vida aquí en el país, aquí en México. Y para platicar de el tema de la CURP, está por acá Enrique Randolph. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Mi estimado Irving, encantado. Y prácticamente este documento de la clave única de registro de población es la manera de identificación de todos los mexicanos, prácticamente de residencia, tanto de mexicanos como de extranjeros y de mexicanos que viven en el exterior, en el cual pues es un homoclave de varias letras y números. Y en eso también se creó prácticamente en 1996. En el 96 empezamos a tener CURP. ¿Desde ahí el gobierno tiene una base de datos diferente o qué onda? Exactamente, a partir de ahí se empezó a llevar esta base de datos en la cual se quería organizar. Sin embargo, hemos podido ver que han habido una serie de modificaciones, por ejemplo, mediante decreto presidencial, que se hizo una clave certificada en el 2021, también en octubre, y así como eso, pues todos los gobiernos han hecho lo propio, han querido hacer modificaciones. No sé si se acuerdan antes también cuando uno quería sacar el pasaporte, que también llegaba a haber problemas porque tenías distintos tipos de CURP, porque sí, unas claro. era para el Instituto de Migración, otros a lo mejor para el SAT, otros para Relaciones Exteriores. Entonces aquí lo que hizo fue prácticamente como homologarla. En ese sentido, ahorita lo que se propone o lo que se está queriendo hacer es que se incluya datos biométricos, es decir, que se tenga foto y huellas digitales, pero aquí lo peligroso y lo que hay que ver es que... A ver, déjame hacer una pausa ahí con el tema de los datos biométricos. A ver, ahorita uno puede tramitar su CURP y no le piden literalmente los datos biométricos, lo puede hacer en el portal, de la Secretaría de Gobernación. Aquí abajo les vamos a poner el cintillo de cómo poder gestionar su CURP, cómo poderla revisar e inclusive actualizar. Eso es lo que se está haciendo ahorita y esto es lo que la ley, pues tal cual está mandatando en estos momentos. Sin embargo, hay que decirlo que con el argumento de estas personas, de agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, hay, tengo entendido, una iniciativa que está en la cancha del Senado de la República, que está en las comisiones del Senado de la República y que inclusive se va a discutir pues ya en unos días más, en unas horas más, una propuesta de modificar esta clave única. A ver, ahora sí dinos, Enrique, ¿en qué consiste esta propuesta? Sí, totalmente. Primeramente es a una serie de leyes, entre las que se quiere hacer es incluir ahora los datos biométricos de lo que tiene que ver con la CURP, es decir, la firma, la imagen. Sin embargo, aquí lo que sí debemos de ver y prever es que, por ejemplo, hay muchas instituciones que ya tenían nuestros datos biométricos, como el INE, que tenía nuestra credencial de elector, nuestra firma y documento. Huella, ¿no? Exactamente. Y luego también ya tiene la de tus ojos, ¿no? Incluso la del SAT. Sin embargo, aquí lo que pasaba es que cada institución tenía su propia base de datos y cada institución tenía solo los datos personales que se ocupaban. Claro. Es decir, el INE solo ocupaba los de los mayores de edad, el SAT ocupaba solamente las personas que fueran a tributar entre todas las cuestiones. Sin embargo, aquí lo que está sucediendo es que se va a querer hacer un padrón único, se va a querer unificar y desde Gobernación podérselo dar o prestar, por así decirlo, a las fiscalías estatales para que puedan agilizar en tiempo real y de manera más sencilla la búsqueda de personas. Claro, a ver, ahora, ¿quién va a guardar esos datos? ¿El iris? Pues estas huellitas, ¿eso lo guarda Gobernación en esta iniciativa? Sí, totalmente. Ahorita lo guarda Gobernación, sin embargo, algo que es bien delicado es que no hay muchas cuestiones de materia de protección de datos personales y lo que sí es bien peligroso. Si ya no hay ni NINAI, ¿no? Exactamente. O sea, la neta, ya se acabó el Instituto Nacional de Transparencia, que será una parte de ellos, ¿no? Salvaguardar estos datos. Totalmente, era el organismo encargado de garantizar la transparencia, ¿Y ahora qué? la protección de datos personales y además de eso era quien, por así decirlo, castigaba a quien incumplía la ley, que esto prácticamente era quien consagraba pues, los artículos 6 y 16 y 20 de nuestra Constitución, que tiene que ver con todo lo de la protección de datos personales y pues datos privados también, íntimos de cada uno de nosotros. Algo que también hay que precisar en esta iniciativa es que el gobierno prácticamente puede pedir no solo a instituciones públicas, sino también privadas, es decir, a un banco, a un hospital, a las compañías de celulares, toda la información que se pueda requerir, pero no va a haber controles
de cuándo sí, cuándo no justificar la información, o al menos eso no dice la ley. Es decir, si el gobierno en su momento quiere, con la excusa de buscar a alguien, no se va a saber si, por ejemplo, pudo investigar a una persona para pues ver, por ejemplo, con quién habló por teléfono, dónde estuvo, qué compró en Amazon, en Temu, por ejemplo, así como muchas otras cuestiones. Y Claro. algo que es bien peligroso es que de todos los datos, si ni siquiera hay, por ejemplo, un control completo de quienes ingresan o salen de nuestro país, incluso podemos ver que las personas que ingresan nos dan en el papel, un papelito de migración donde hasta nos tenemos que cambiar la pluma. No existe ese control. Ahora imagínense que el gobierno concentre toda esta información, pues prácticamente es muy peligroso porque pueden caer en manos equivocadas y puede existir la permanente tentación de hacer algo incorrecto. Algo que, por ejemplo, en su momento había propuesto el INE es que si se iba a hacer, porque esto no es algo nuevo. Sí, la verdad es que todos los gobiernos han querido, ¿no? Han querido hacer su Siendo propio honestos, padrón unificado, todo totalmente. mundo. Y siempre los han bateado. Sí, En esta siempre. ocasión, pues bueno, el partido que está en el poder tiene una mayoría calificada en el poder legislativo, entonces pues prácticamente pueden hacer lo que quieran, ¿no? La verdad. Exactamente, tiene una mayor calificada y no solo eso, sino una demanda urgente de atender el tema de los desaparecidos, que eso es algo bien peligroso y para eso se está haciendo, o al menos con este argumento. Sin embargo, algo que decía el INE era, bueno, pues, pueden dejárnoslo a nosotros, o en segundo lugar, si no es así, que un organismo autónomo lo pueda concentrar y tener esta información. No, hombre, que sea no quien- les gustan los autónomos. Exacto, ese es el problema. Entonces aquí sería bien peligroso porque el mismo gobierno sería quien lo concentre y al mismo tiempo si te llegas a quejar ya no va a haber un INAI donde tú puedas, por así decirlo, irte a quejar sin necesidad de un abogado, meter el documento que se necesite para que se protejan tus datos personales. Y por el otro lado también, pues como esto se tendría que llevar a un juicio, pero ahorita estamos en elecciones judiciales, pues ya no se va a saber qué jueces ni qué tipo de juez, imparcial o no, sería quien llevara el asunto. Entonces, esto prácticamente pende de un hilo, la protección de datos personales en posesión tanto de sujetos obligados como de particulares. Es algo sumamente delicado que se tiene que poner atención, prestar mucho interés de la ciudadanía y sobre todo informarnos sobre las posibles consecuencias que existen, porque si bien es necesario que se le dé las herramientas suficientes a la gente para que puedan investigar todo este tema de los desaparecidos, también es necesario que hayan controles y mecanismos y sobre todo protocolos para saber cuándo y qué se va a hacer, qué funcionario buscó información, para qué, y posteriormente si se descubre que esa información se utilizó para otras cuestiones, pues que se pueda castigar contundentemente y haya muchísimas cuestiones de prevención. Ya veremos entonces a ver qué hacen los senadores, ya veremos qué hacen los diputados, cómo está esta discusión en el Pleno. Ahora, finalmente, ¿dónde hay este tipo de CURP? ¿Qué otros países utilizan estas claves? Es algo... ¿Es esto en todos los países? Como tal, todos los países tienen base de datos. Sin embargo, aquí en México lo que pasa es que está tan desconcentrado y desorganizado porque nosotros mismos no confiamos en prácticamente que una institución lo tenga toda la información. Entonces, cada uno pide solo lo que necesita. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, en lugares como Estonia, si tienen solamente con una clave, con una credencial, tienen toda la información y con eso puede hacer todos los trámites. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los trámites que se necesitan hacer con el Social Security lo pueden llevar a cabo, lo pueden realizar. Sin embargo, también hay que ver un poco el contexto porque Estonia es un país donde prácticamente hay 1.3 millones de personas y en Estados Unidos esto se delega a las entidades federativas donde ellos lo hacen y tienen mucho control al respecto. Aquí en México, si se quiere todo centralizar, por así decirlo, a una institución y que no sea autónoma y que no sea imparcial y, por ejemplo, en tiempos electorales que se quiere utilizar o ante un personaje incómodo, pues eso es bien peligroso y más si no hay un instituto autónomo que se dedique a garantizar la protección de datos personales y la transparencia para ver que no se hagan mal uso. Y segundo, en caso de que se hiciera, que no pueda haber una institución judicial que lo pueda, por así decirlo, defender a la persona vulnerada. Claro, bueno, pues ya veremos qué pasa con la clave única, que sí es indispensable tenerla para gestionar cualquier documento y también como una identificación, incluso hasta para hacer trámites tan básicos como abrir pues una cuenta de banco. Totalmente, es indispensable, es necesaria, pero también es necesario muchísimos mecanismos también de resguardo, de seguridad, de ciberseguridad, de control y sobre todo de constante vigilancia, pero pues aquí esperemos que existan pues a ver los qué hacen en las siguientes horas. Enrique, te aprecio mucho, qué gusto que estuviste por acá. Al contrario, encantado de estar aquí. Eso, estos fueron los esqueletos de esta semana, sigan en la señal de Fuerza Informativa Azteca. Yo soy Irving Pineda, en verdad, qué gusto andar por acá.